Hoy hablaremos de una de las ciencias más importantes pero menos conocidas en la actualidad, y hacia el final del video tocaremos una problemática que estamos viviendo actualmente. La filosofía se puede considerar un arte y también una ciencia que nos lleva a pensar muy fuerte. Pero Emilia, ¿tú qué crees que significa pensar muy fuerte? Muy fuerte implica toda nuestra capacidad mental y racional. Es lo que nos lleva a tratar de comprender o de resolver misterios que existen en la vida diaria. Lo que nos hace pensar fuerte es la increíble capacidad y admiración que tenemos todos los seres humanos. Es la curiosidad y el asombro que llevamos por nuestra naturaleza. Eso es lo que nos hace pensar muy fuerte. Tienes razón, en este intento por comprender todo lo que nos rodea, el ser humano ha intentado dar explicaciones a todos los fenómenos que ocurren a su alrededor, atribuyéndolo a dioses o criaturas mitológicas. ¿Tú de verdad crees que estos dioses existen o serán solo creencias que nos han inculcado desde pequeños? Encontrar la solución o las respuestas a todas estas cuestiones y sin saber si de verdad existe algo más allá de todo esto, de los dioses, de los seres míticos. El ser humano busca las explicaciones como algo que no va de la mano, empieza a buscar explicaciones en algo que no va de la mano en seres míticos, ni en algo que no podemos explicar. Quiere encontrar la razón, quiere encontrar por qué hay esto y por qué pasa esto. No, esto es lo que nos empieza a hacer y esto es lo que nos hace humanos. Esto es lo que hace nuestra capacidad de filosofar. Hasta ahora hemos hablado de qué es la filosofía y un poco de sus antecedentes, pero te estarás preguntando ¿para qué sirve hacer filosofía? Y para esto hay muchas buenas razones. Al hacer filosofía te estás preguntando acerca de las cosas que pasan a tu alrededor. Por ejemplo, ¿por qué sale el sol o por qué llueve? Y muchas de estas preguntas pueden ser difíciles o incluso imposibles de resolver, pero al intentar responderlas ya estás abriendo tu mente a un sinfín de conocimientos. Filosofar no es hacernos una pregunta y esperar su respuesta. Filosofar es buscar la razón de una respuesta y del por qué hacerse preguntas sobre esa respuesta. Es enfocarse en más de un sentido, en todas las preguntas, en todo lo que puede pasar, en todo lo que nos podemos cuestionar. No solo en un ámbito, no solo en un sentido, sino en todo el propósito de las preguntas, en todo el cuestionamiento que se puede hacer de cada una de ellas. Filosofar no es una respuesta, es tratar de encontrar o de comprender, determinar y esperar saber. Y no es solo analizar las ideas propias, sino es buscar una idea o varias ideas que nos satisfacen, que nos hacen sentir que encontramos a lo que pertenecemos, a lo que nos lleva, a lo que nos llena. Necesitamos encontrar otra perspectiva, encontrar algo que nos satisfazca totalmente y que nos haga sentirnos plenos con la respuesta. Para empezar a ser críticos y analizar todos los conocimientos que nos han planteado, debemos sentir curiosidad y admiración por el conocimiento. No basta con preguntarnos por qué pasa todo, sino por qué cada elemento conlleva un todo. Como ya habíamos mencionado antes, la filosofía se basa en la búsqueda del misterio. El misterio es algo que nunca vamos a poder terminar de entender o de resolver. En esta búsqueda del misterio es donde surge nuestra capacidad de filosofar, el querer saber más allá de nuestros conocimientos actuales. En la historia de la filosofía hemos atravesado por momentos importantes que nos han ayudado a llegar a donde estamos hoy. Como ya se ha mencionado, los seres humanos siempre hemos buscado la razón o el porqué de las cosas, atribuyéndoselo normalmente a dioses, porque pues es más fácil buscar que una persona o que un ser o un ente ha realizado un fenómeno y por eso está ahí, a que buscar la respuesta de dónde salió ese fenómeno. Como por ejemplo, si un maíz un día apareció en la tierra, se lo atribuyeron a un dios del maíz, en lugar de pensar, una semilla cayó
y con el paso del tiempo la planta se fue cultivando hasta que llegara al punto de ser un maíz. Porque siempre ha sido más fácil para el humano atribuirle las cosas a otra persona, a otro ser, a otro ente, en lugar de buscarse un humano racional que piensa de dónde salen las cosas. Pero con el tiempo el humano se volvió más crítico, comenzando a dudar sobre la existencia de las cosas, de los dioses y de sí mismos, del por qué estaban ahí realmente, si realmente había un dios que los había llevado a ese punto, o si había un dios que los había creado. Ya no se trataba tanto de una criatura mítica que les presentó todo el mundo y que los puso a ellos como el centro del universo, sino de cuestionarse por qué estaban ahí y qué era su lugar en este planeta, qué era su lugar en esta tierra y en el momento. El ser humano evolucionó tanto en pensamiento como en racionamiento que empezó a buscar otras explicaciones, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué buscarían más explicaciones si ya tenían a los dioses que lo explicaban todo? Pues la razón de esto es que al decir que los dioses eran la solución o la respuesta a todo, era como si se estuvieran poniendo una venda en los ojos y estuvieran negando todo lo que está a su alrededor. Entonces, esto va más allá al querer entender todo lo que sucedía, al buscar más respuestas. Podemos pensar, ¿cómo es que ellos podrán formularse sus respuestas a las preguntas que tenían? Pues aquí es donde entra la percepción y el pensamiento. Y dirás, ¿qué comparten estas dos palabras y qué nos llevan a filosofar? Pues la percepción es como nosotros vemos, vivimos y experimentamos los eventos que tenemos a nuestro día a día, en nuestro entorno y en el momento en el que estamos. Y ahí es donde entra nuestra capacidad de pensamiento y razonamiento. El percibir nos lleva a preguntarnos sobre las cosas. Y ya pueden ser preguntas simples o normales, como el tipo de ¿qué es eso? O ¿por qué está ahí? Pero eso nos lleva a pensar. Y pensar un por qué nos hace razonarlo y ser conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que estamos atravesando. Para entender todo esto mejor, existe la alegoría de la caverna que fue planteada por Platón. En esta nos dice que existen un grupo de hombres que siempre están en una caverna, que han vivido toda su vida en esa caverna y no conocen nada más que no sean las sombras. Entonces uno de estos hombres decide salir y explorar todo lo que hay afuera, y al encontrarse con todo eso regresa a contarle a sus compañeros o amigos lo que vio y todos lo toman por loco. Esto hace un paralelismo con la sociedad en la que vivimos, en la que cada quien vive en su realidad, y si por alguna razón alguien más te cuestiona o te plantea cosas diferentes a lo que te han enseñado siempre, lo negamos o ni siquiera nos ponemos a pensarlo demasiado. Retomando un poco esto de la alegoría, se menciona que el hombre al salir de la caverna se maravilla demasiado al ver la luz del sol brillar. Emilia, ¿tú qué crees que se refiera con ver la luz del sol brillar? ¿Y cómo crees que se relaciona con la vida? Salir al sol es una frase que involucra pensar en la situación en la que vives, ver en el momento en el que te encuentras y saber si lo que vives es realmente parte de una oscuridad del conocimiento, en donde careces de la información del mundo del que te rodeas, o si no estás siendo parte de él. Salir de esto implica voluntad y valentía. Implica sentirse realmente listo para salir, para ver la verdad y para conocer el mundo en el que estás. Y cuando realmente salgas y cuando llegues a ese punto, comenzarás a pensar de otra manera distinta, a ver una forma de vivir en la que te sentirás libre de las ataduras que tu mente ha creado por sí misma para no mostrarte más allá de ella. Y ya no vas a ser esclavo de tu propia realidad, sino vas a ser parte de ella, vas a tener un control sobre ella. Y a lo mejor no puedes cambiar las cosas, pero sí puedes cambiar la manera en la que las sobrellevas. ¿Cómo podemos hacernos estas preguntas para buscar la sabiduría si ha surgido una nueva tecnología que ha planteado problemas para el razonamiento?
la inteligencia artificial creada para ayudarnos al pensamiento humano y para hacer tareas desde una simple investigación escolar hasta una recopilación de muchos datos para alguna empresa. Esto sería como demasiado bueno para ser verdad. ¿O tú qué piensas, Emilia? ¿Crees que esto nos podría perjudicar de alguna forma? Como primera instancia, el hecho de proteger la privacidad de la gente se ha vuelto un reto bastante complicado, ya que esta información puede ser usada para atentar contra las personas de distintas maneras. Uno de los ejemplos más claros del mal uso de la inteligencia artificial es la política, con sus noticias falsas que afectan la visión de la realidad para los países enteros. Perjudican la sociedad, ya que nos alejan de la verdad y dañan nuestra percepción del resto del mundo. Los argumentos son totalmente correctos y todas las problemáticas que acabas de mencionar, sumadas a que se está deteniendo el proceso cognitivo de la sociedad, hacen que la inteligencia artificial esté ejerciendo una especie de poder sobre nosotros, un poder que detiene nuestro razonamiento lógico. Que esto va totalmente opuesto a lo que la filosofía busca, que es liberarnos de esas ataduras y buscar más allá. Y si te dijera que todo esto fue creado por una IA,